aspiraciones de un museo que fue, con puntos suspensivos. Pero antes de iniciar, yo también quiero dar una felicitación y un abrazo caluroso, más caluroso del clima que ustedes encuentran allá afuera, a los organizadores, a los planificadores de este evento. Yo entiendo, porque con otro equipo realicé varios de estos eventos en la Dirección de Patrimonio Histórico, y cuánta lucha y cuánto esfuerzo para llevarlo a cabo. Felicitaciones al comité organizador. Dice Paul Ricoeur que, y cito, el vínculo original de la conciencia individual con el pasado reside en la memoria. Y Antonio Damasio señala, abro comillas, que el hilo conductor temporal que vertebra la subjetividad no se dirige solo hacia el pasado, sino que incorpora también la idea de corriente. Cierro las comillas. Inicio mi participación con estas citas para darle sustento al título de esta participación. Memorias, porque de ellas echaré mano para recordar, evocar el origen y desarrollo del museo, originalmente denominado del hombre panameño y que hoy conocemos como Reina Torres de Araújo, en honor a quien fuera antropóloga y una eminente gestora del patrimonio cultural e histórico de Panamá. Las reflexiones, porque no me quedaré exclusivamente en evocar el pasado, sino que esta evocación y revisión al pasado provocará actitudes, posiciones sobre el futuro de esta institución. De igual manera, lo que hasta el momento he expresado puede mover a pensar que el discurso es mi expresión individual, y no es así, porque emociones, recuerdos y reflexiones, aunque se hacen a partir del individuo, se gestan dentro de un grupo, de una colectividad, de una sociedad, y se impregnan de su historia, ideologías, costumbres, tradiciones, educación. De manera que, a pesar de que soy yo quien se expresa ante ustedes, 25 años de trabajo en museos, más 20 fuera de este ambiente, me han permitido aclarar, revisar, mejorar, reforzar, enriquecer, descartar mis experiencias al calor de tertulias, lecturas y conversaciones con mucha gente, entre ellas mis estudiantes. El carácter colectivo de esta ponencia resulta de tal manera evidente. En el inicio, una decisión, una voluntad, capacidad y ganas de trabajar. El gobierno de facto surgido del golpe de Estado provocado por los militares al gobierno de Arnulfo Arias y servido en gran medida por profesionales de las clases medias panameñas, abanicaron un proyecto nacional que resaltó personajes populares como Victoriano Lorenzo, como Arnulfo Prestán, que se propuso el rescate de nuestra soberanía en la zona del canal y el manejo y usufructo de nuestra posición geográfica, el estímulo a nuestras tradiciones y costumbres, la divulgación de los trabajos de nuestros literatos y escritores, la alfabetización de una masa grande de iletrados, destinó fondos o los gestionó para proyectos de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural e histórico del mismo. El proyecto requería de un instituto y de personal que pudiera llevar adelante las actividades propuestas. Es así como se organiza el INCUDE, Instituto Nacional de Cultura y Deportes, en el año de 1970,
queriéndosele dar un rango institucional para poder atender más eficientemente todo lo relativo a la cultura y deporte del país. Posteriormente, en 1974, esta institución se escinde, quedando en manos del Instituto Nacional de Cultura lo relativo al quehacer humano que no fuera la actividad física y el deporte. Este proyecto, surgido de la necesidad de lograr apoyo popular para el gobierno, se alineaba debidamente a las sugerencias que organismos internacionales, específicamente UNESCO, impulsaban en todo el mundo. Producto de este estímulo se publica en 1977 un documento titulado Política Cultural de Panamá, que, sin ser divulgado, intentó trazar rumbos sobre el tema en el país. No obstante, y en lo relativo a investigaciones científicas sobre etnografía, arqueología, puesta en valor del patrimonio monumental y museos, ya se había iniciado una propuesta que implicaba establecer museos tanto en la capital como en el interior, fomentar las investigaciones arqueológicas y etnográficas, controlar el saqueo en las tumbas precolombinas, poner en valor monumentos históricos, publicar folletos, libros sobre estas especialidades, que de la mano con los congresos y simposios divulgaran dichos temas y mostraran al país, y por qué no al mundo, qué se hacía en Panamá sobre estas especialidades. De manera que en el inicio una decisión gubernamental y política de buscar el respaldo del pueblo a partir del empoderamiento del país con una serie de medidas populistas, entre las que estaban el reconocimiento de sus valores culturales a través del conocimiento de sus orígenes, la riqueza de su patrimonio y de su multiculturalidad, y fomentar así una aceptación y una valoración positiva de su identidad, fue asumida por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico bajo la dirección de Reina Torres de Araúz y un equipo de profesionales y, por supuesto, por otras direcciones del Instituto Nacional de Cultura, quienes se hicieron cargo de otras responsabilidades como publicaciones, especialmente de literatura, teatro, fomento de educación musical y artística, trabajo en las comunidades con la cultura popular. Compenetrada por la decisión gubernamental y con la voluntad de hacer realidad este vasto programa, la doctora de Araúz lo inició capacitando al personal que trabajaría en los puestos directivos. Becas, ayudas de fundaciones extranjeras fueron gestionadas para enviar al personal fuera del país a capacitarse en los nuevos cargos para los cuales Panamá no contaba con personal para asumirlos. De esa manera se capacitaron a partir de 1970 museógrafos, restauradores de cerámica, piedra y metal, especialistas en inventario, y al regreso ocupaban los cargos para llevar adelante la propuesta, constituyendo así un equipo de trabajo preparado que sabía lo que se le había encomendado y se dispuso a trabajar. Simultáneamente, el Museo Nacional, uno de los 3 museos que para 1970 existían en el país, fue desintegrado y sus colecciones dieron origen a museos especializados. Una apreciable muestra pictórica y escultórica de arte religioso, posteriormente complementada con otras piezas, dio origen en 1974 al Museo de Arte Religioso Colonial. Los especímenes biológicos de reptiles, aves, mamíferos y restos paleontológicos formaron el Museo de Ciencias Naturales, abierto en 1975 y enriquecido por otras donaciones. En 1976 se abre el Museo del Hombre Panameño, que fue el receptor de piezas arqueológicas de cerámica, orfebrería, lítica, colecciones en su mayor parte sin procedencia, con un limitado inventario y con restauraciones muy burdas. Y por último, el Museo de Historia,
abierto al público en 1977. Se nutrió con documentos, objetos de uso personal, fotos, mapas, condecoraciones, partituras, las primeras banderas, la bandera rasgada durante los sucesos de 1964. Consecuentemente, 4 nuevos museos se abrieron a partir de las colecciones que existían en el Museo Nacional. Todos ellos en edificaciones con valor cultural e histórico. El de arte religioso en la capilla de Santo Domingo, construida luego del traslado de la ciudad al asiento de Ancón y refugio después de 2 incendios sufridos por la iglesia y convento de los pocos monjes que le servían. Era un marco adecuado para la exhibición del arte religioso panameño. En la historia de Panamá en el Cabildo, edificio monumental originado a principios del siglo XX, gestor en gran medida de decisiones históricas. El de nombre panameño en la estación del ferrocarril, que fue pasado al gobierno nacional con motivo del Tratado de Eisenhower. Posteriormente fue considerado Monumento Histórico Nacional mediante Ley 37 de mayo de 1996. Ubicación muy significativa, dado que la estación fue construida por estadounidenses como punto terminal en el Pacífico del ferrocarril, devuelto a Panamá y sede del museo que mostró a los nacionales que sus ancestros tienen una larga permanencia en el país y que no son producto exclusivo de la colonia española ni de la presencia estadounidense. Cada uno de tales museos fueron servidos por personal que había sido enviado previamente a capacitarse principalmente en México, con excepción del Museo de Ciencias Naturales, que fue dirigido en sus inicios por un biólogo que trabajaba en la Universidad de Panamá. Si bien otros museos fueron originados en 1974, entre 1974 y 1986, y luego durante la década de 1990, tanto en la esfera oficial como privada, y tanto en la ciudad capital como en el interior del país, yo me voy a referir al museo inicialmente llamado del Hombre Panameño, y hoy Reina Torres de Araúz, del cual fui su directora desde 1976 hasta 1982, aunque desde 1975 se me responsabilizó de los procesos de traslado de las colecciones, el trabajo con el museólogo mexicano Felipe Latour para la elaboración del guion museográfico y la readaptación del edificio para convertirlo en museo. Una institución inédita en el país. La afirmación no remite a que no hubiese museos en el país. Todo lo expresado previamente da cuenta de que sí los tuvo. Me refiero a que para la remodelación del edificio y para su organización como museo se hubiese conformado un equipo de trabajo y se hubiese contado con la asesoría de un experto mexicano, se contara con personal para el diseño museográfico y de muebles y que se hubiera destinado para el mismo más de 1 millón de balboas, experiencia jamás efectuada en una institución cultural en Panamá. Tropiezos en la organización del museo. Dado que una institución cultural de semejante envergadura jamás se había dado en Panamá, se hizo necesario gestionar asesorías que pudieran contribuir con la planificación y organización de la pretendida institución. Gestiones de la doctora Reina Torres de Araúz ante la OEA resultaron en lograr los servicios de un experto mexicano, Felipe Latour, quien asesoró a la directora de Patrimonio Histórico, a la arquitecta Marcela Toral, y quien les habla en el planeamiento y organización del museo, el personal que le debía servir y en el planteamiento y ejecución de la museografía. Le correspondió a la doctora de Araúz contratar el personal que trabajaría en la adecuación del edificio, a los especialistas que le servirían y la consecución de fondos. Fue además la intermediaria ante el gobierno. Los servicios de la arquitecta Marcela Toral fueron tramitados con ingeniería municipal mediante un traslado acompañándonos durante 3 años.
Ella se encargó del diseño de los muebles, eligió colores, se encargó de la iluminación y repartió los espacios. A mí me correspondió la elaboración del guión museográfico, la selección de piezas, especialmente las arqueológicas, organizar el servicio de guías y su preparación, además de trabajar muy de cerca y armoniosamente con Marcela Toral. Pero, ¿cómo seleccionar las piezas arqueológicas? ¿Qué información dar si no teníamos especialistas en las disciplinas, en esas disciplinas en el museo? Fue entonces fundamental el consejo de Felipe La Pequeña. Recurran a los especialistas que hay en el país. Siguiéndolo, nos abocamos a buscar el apoyo y solidaridad de un Richard Cook, de un Olga Linares, de un Anthony Ranieri, de un Julius Bell, y lo logramos. Contribuyeron en la selección de las piezas, ofrecieron fotografías y dibujos, dieron información que luego se adaptó al gran público e hicieron sugerencias. Otro tropiezo tuvo que ver con la producción del mobiliario museográfico, que para aquella época eso era parte de la novedad, hoy casi en desuso. Tal es el caso del forraje de las bases, donde montar las piezas escogidas, de manera que le diéramos altura, profundidad o destaque. Queríamos además incluir dioramas y escenas. Los maniquíes que estaban en los almacenes de la ciudad no llenaban nuestras aspiraciones. Los maniquíes debían dar una idea de nuestros grupos humanos, y no, esos no los teníamos. Nuevamente en México fue nuestro aliado y allá se mandaron a hacer. También colaboró Bellas Artes en Panamá, especialmente con la Escuela de Escultura. Por recomendación de la cultura, nos llegó el maestro Medina, quien por 2 semanas forró las bases y capacitó a un personal que en el futuro se encargó de tal misión. Todo el sistema de documentación científica mereció un tratamiento especial, no solo por su contenido, sino por el soporte sobre el cual debía montarse. Madera, carboncillo, acrílico fueron utilizados. La serigrafía fue una gran aliada. El taller allí la proporcionó y los ilustradores, como el arquitecto Pérez, pintaron algunos murales que ponían en contexto la colección. Mientras por año y medio se trabajó en la confección del mobiliario, en las ilustraciones, en la selección de las piezas, paralelamente también se trabajó en la adquisición de algunas piezas, es el caso de las etnográficas y folclóricas, y en la conservación y restauración de las piezas de lítica y cerámica. Mucho del personal capacitado fuera del país contribuyó con ello, pero también personal extranjero. A medida que el museo iba tomando forma, se iba divulgando en los medios el avance que se lograba. Recalco en esta parte la colaboración de los arqueólogos, quienes prestaron sus servicios, su orientación, sin pedir remuneración ni otra compensación. Destaco el trabajo interdisciplinario: arquitectos, arqueólogos, historiadores, dibujantes, diseñadores, pintores, electricistas, antropólogos trabajaron arduamente. Colaboración institucional. Algunas instituciones prestaron sus profesionales para el trabajo que se requería. Tal es el caso de Marcela Toral, quien fue prestada por Ingeniería Municipal. Enfatizo la disposición del Estado de conceder los fondos necesarios para abrir el museo. La suma de todas estas disposiciones y de la mano con el equipo humano hicieron realidad este proyecto que se enmarcaba en uno de los objetivos del gobierno de turno. Un camino de flores y de espinas. La apertura del museo ocurrió un 15 de diciembre de 1976. Además de las salas de exhibición, contaba con una tienda donde se vendían libros, revistas, artesanías. Un auditorio con capacidad para 120 personas, en el cual se desarrollaban obras de teatro, conferencias, congresos, celebraciones folclóricas, recitales, talleres, conciertos, seminarios, reuniones. Fue este el centro de actividades culturales por varios años de un buen sector de la ciudad de Panamá. Contaba además con una sala educativa que servía en las guías del museo. Tengo que admitir que no eran especialistas en educación,
pero trabajaron con gran responsabilidad en las labores que se les encomendaron. Aquí todavía tenemos con nosotros una de esas guías. Hoy ocupa otra posición, es Robin Lombardo. Robin, por favor, le va a hablar. En esta sala se incentivaba a los estudiantes previo al recorrido por las salas de exhibición. Se daban talleres, se pasaban películas, se hacían visitas ocasionales para personas no videntes y ancianos del asilo Bolívar, aunque esta experiencia no fue del todo satisfactoria. No teníamos las herramientas de cómo trabajarlos y después de 2 o 3 visitas las aprendimos. Igualmente poseía una biblioteca en la cual reposaban las tesis doctorales de arqueólogos y etnógrafos que hacían sus trabajos de investigación en el país, además de publicaciones seriadas y libros de autores nacionales. En la azotea se alojaba una cafetería que ofrecía almuerzos y era muy popular entre los empleados del museo y también de funcionarios y dependientes de los alrededores, así como de otros visitantes. Contaba asimismo con un taller de conservación y restauración de cerámica y lítica que servía a este y otros museos. No tuvo especialistas de planta ni en arqueología ni en antropología. Los pocos que se nombraron mediante contratación limitada se ocupaban de las investigaciones en campo y poco ayudaban a los museos. Esta carencia pudo paliarse a partir de nexos familiares y de amistad con profesionales de estas especialidades. Con tales apoyos se subsanaba la dificultad cuando había que documentar colecciones, exhibiciones o textos. El museo contó con 5 salas de exhibición y una sala de exposiciones temporales. La sala de síntesis ofrecía información sobre el surgimiento del istmo y el papel que le tocó desempeñar como lugar de paso para mamíferos y otros animales, así como también plantas y posteriormente hombres y mujeres, y un resumen de lo que contenía el resto de las salas. Contaba con un video que mostraba la diversidad étnica y cultural de Panamá. Le seguía la sala de arqueología, donde de manera sencilla y didáctica se mostraba la estratigrafía de un sitio arqueológico y luego, desarrollado a través de áreas culturales y temáticas, se mostraban piezas diagnósticas de cada región. En el recorrido se llegaba a la sala de orfebrería, ubicada en una bóveda de seguridad y con una exhibición de piezas en uso, por carecer hasta ese momento de más información sobre técnicas, antigüedad, etc. Gestiones de la doctora de Araúz lograron que piezas de una de las tumbas del famoso Silvio Ponte fuera remitida a Panamá en calidad de préstamo y exhibida en esta sala en un arreglo que simulaba un entrenamiento. La sala siempre fue custodiada por un guardia nacional. La sala de contacto se dividía en 3 partes. La primera continuaba con la exhibición arqueológica. Luego se mostraban piezas que identificaban el contacto con el español y posteriormente daba inicio a la colección etnográfica con escenas y arreglos que mostraban la influencia española en el país y la presencia e influencia del roble en el mismo. La última sala, titulada de etnografía, se dedicaba exclusivamente a los grupos indígenas representados a partir de escenas y objetos de uso ritual o cotidiano. El museo, consecuentemente, daba una visión del desarrollo humano y cultural de Panamá desde sus orígenes remotos hasta el presente, enfatizando quiénes éramos. Una medición parcial sobre el público que visitaba el museo. La asistencia masiva del público al museo nos movió a elaborar una encuesta que fue colocada en agosto de 1980. Intentaba conocer la percepción del público sobre la creación del museo y el mensaje que éste aportaba sobre la conciencia nacional. En ese entonces fue visitado por 3.289 personas. Se aplicó la encuesta a adultos y a quienes hablaban español, contándose como válidas un total de 849. Resultó interesante la información que generó. Mostró que los visitantes no escolares procedían en un 26% de barrios de extracción popular como San Miguelito, Los Andes Numerosos,
Juan Díaz y Pedregal, frente a un 4% de barrios de clase media alta y baja. También se destacó, y abro comillas, que las escuelas públicas utilizaban más frecuentemente el museo y le seguían las privadas de extracción popular. Cierro las comillas. Pues bien, ese grupo que en agosto de 1980 visitó el museo se expresó sobre esta institución con estos términos. A la pregunta, ¿usted considera que el museo educa? Y el 95.6% que sí, y abro comillas, que les permitía conocer las costumbres, la historia y la etnología del país mediante la visualización de los objetos y la información escrita que se ofrece. Cierro las comillas. Este recurso, según los visitantes, ofrecía más que, abro comillas, un libro o un aula de clases. Cierro comillas. Algunos comentarios así lo ratifican. Veamos. Es una fuente de información adecuada para el conocimiento de nuestra verdadera identidad nacional, ya que nos transmite la información a base de leyendas y representaciones gráficas y reales. Otro comentario. Porque aparte de entretener, educa y ayuda al afianzamiento de los conocimientos de la historia. Otro comentario. Porque actualiza y enseña conocimientos propios de nuestro país que generalmente están guardados en el baúl del olvido y en este museo salen a relucir y tomar su posición de importancia. ¿Cierto? Aunque reconocemos que la aplicación de una encuesta durante un mes no es representativa, sí nos permite asomarnos a ese público de extracción popular que lo visitó y que manifestó su aceptación y orgullo de contar con esa institución. Así, con información accesible, con temas amenos, interesantes, con la inclusión en la exhibición de todos los grupos sociales que formaban el país, fue el país, y tomando la idea de Porter, se le ofreció a esta gente, a esa mayoría que no ha tenido acceso a ningún tipo de educación formal después de haber dejado la escuela, una oportunidad de actualizarse. ¿Qué pasó que el museo dejó de ser? A partir de la década de 1980, las políticas neoliberales empeoraron las dificultades económicas por las cuales pasaba el mundo y el país, provocando el inicio de un proceso de deterioro en las instituciones del Estado, y el museo no escapó de tal situación, lo cual se agravó con el bloqueo económico aplicado por Estados Unidos y culminó con la invasión en 1989. La política del Estado en esta década enfatizó más el aspecto económico y fue dejando de lado lo concerniente a la cultura. La muerte del general Torrijos en 1981 ocasionó un cambio de mando y otra orientación. Y luego, la muerte de la doctora de Arauz en 1982 empeoró la situación. Ella había sido un gran soporte de los museos. Empeoró la situación. Ella había sido un gran soporte de los museos. Tenía ascendencia entre algunos personeros del gobierno y se le respetaba. Todo lo descrito desencadenó el retiro paulatino de los guardias de seguridad, cuya presencia en las salas de exhibición se hizo ocasional. Algunos funcionarios fuimos trasladados a otras instituciones, otros tantos renunciaron o se fueron al interior a desempeñar el cargo de directores en museos del interior. Los fondos para mantenimiento fueron cada día más escasos. El abastecimiento de implementos de limpieza no llegaba regularmente. Las exposiciones temporales se espaciaron. El nuevo personal, si bien con experiencia administrativa, no tenía claro el valor de la institución y cómo manejarla. La capacitación de este personal no se dio. El acto nefasto y cruel
que fue la invasión a Panamá en 1989, tocó al museo en sus entrañas más íntimas y con ello asestó un rudo golpe a la institución, que fue víctima de un robo selectivo en las piezas arqueológicas de cerámica. Con respecto a las de orfebrería, se destruyó la caja de seguridad ubicada en el depósito para sacar las piezas que allí estaban. En cambio, no pudieron abrir la sala de oro, aunque lo intentaron. La colección etnográfica de exhibición fue producto de pillaje, de vandalismo, pues fueron destruidas las vitrinas y se llevaron el pectoral, corona y brazaletes de plata Guamán en Veral y los aretes y pectoral de oro de los Lunas. Cuando volvimos a finales de diciembre al museo, las consecuencias del día que pasó cerrado, sin limpieza, sin aire acondicionado, con algunas colecciones saqueadas y otras robadas, nos mostró una institución en un momento difícil. Un rudo golpe se asentó de tal manera a una institución apreciada por los y las nacionales. Largo fue el recorrido para abrir el museo. Con poco dinero en las arcas, el Estado destinó pocos fondos para asuntos de cultura, de manera que se tardó mucho el arreglo y restitución de los muebles, la adecuación de las salas, la restauración de las piezas, pero poco a poco, con el apoyo de muchos, inclusive internacional, se reabrió el 23 de septiembre de 1991. Retoma por algún tiempo su liderazgo en la ciudad, pero vuelve a caer en un letargo a mediados de los 90, del cual no ha salido y del cual esperamos se desprenda honrando los 40 años que este año cumple. En diciembre del año 1994 me retiro del cargo de directora de Patrimonio Histórico que asumí en 1990. También renuncio del Instituto Nacional de Cultura y me dedico exclusivamente a la docencia universitaria. Lo que expreso inmediatamente lo obtengo a través de noticias, lecturas y conversaciones con algunas directores y técnicos que le sirvieron al museo en ese tiempo. Es decir, ya no es mi vivencia ni experiencia directa. Veo de tal manera la institución desde afuera como una espectadora más de lo que ocurría allí adentro. El traslado a las áreas revertidas y su vuelta al sitio de origen. Si la inversión en los museos se fue restringiendo, las consecuencias de tal abandono se empezaron a manifestar. La valoración que en los años 70 le hubo concedido el Estado disminuyó a niveles mínimos. El énfasis fue puesto en la privatización de ciertos servicios de cultura, las exhibiciones, por ejemplo. En tal situación, las condiciones de la estructura física del museo se fueron deteriorando con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Esto motivó que durante el gobierno del presidente Torrijos se dispusiera su traslado para una edificación denominada Museo del Volcán o del Niño en Curundú, cuya ubicación lo hacía poco accesible, ya que pocas eran las rutas de transporte público que pasaban cerca, con serios problemas para su climatización, con grandes alturas en sus espacios arquitectónicos que dificultaban la puesta museográfica. Pese a todo, reabrió con una exposición de la colección arqueológica y una exhibición en honor a Reina Torres de Araúz en el año 2006. Pero la dificultad en el acceso al museo, lo distante del sitio, la carencia de una buena publicidad, no contribuyó a que se visitara. En cambio, se dieron instrucciones para que se procediera a embalar las colecciones a fin de dar paso a grandes exhibiciones procedentes del exterior, situación que se extendió por espacio de 2 años. El objetivo de las mismas, según se expresaba, fue recoger fondos para ayudar en el acondicionamiento del edificio y en el fortalecimiento de sus exhibiciones. No tenemos reconocimiento o conocimiento de que tal donación se hubiera dado. Esta situación lleva a que el museo restrinja la exhibición arqueológica a un pequeño espacio,
La colección etnográfica jamás se exhibió. La situación dejaba ver que había intereses muy particulares por hacer a un lado todo lo que concernía al ser panameño. Consecuentemente, quienes deseábamos visitarlo, tuvimos durante largo tiempo una visión limitada sobre este patrimonio. En el 2014, en febrero para ser más específico, se trasladan las colecciones embaladas al Museo Reina Torres de Araúz en la Plaza 5 de Mayo, la edificación que lo cobijó en sus inicios. Desde hace 8 años, el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz está cerrado, impidiendo de esa manera que los panameños, panameñas y los y las extranjeras conozcan los orígenes de nuestros ancestros y aprecien cómo el Panamá de hoy se fue construyendo con el aporte de muchos pueblos desde hace largo tiempo y aún lo sigue haciendo. Lo que acabo de narrar también pone de manifiesto que no hay una política cultural que determine qué hacer, cómo y con quiénes en asuntos de cultura. También expresa la poca valoración que los gobiernos le dan a los museos, porque el antropológico no es el único que mal anda. En verdad, la inmensa mayoría de los museos en nuestro país se encuentra en una situación penosa. El Estado fomenta la educación formal, buscando preparar a niños y jóvenes para un desempeño competente en este mundo globalizado. Sin embargo, no vuelve los ojos a los museos, que también son una institución de educación, en tal caso informal, con suficientes medios para participar en la formación de esas personas competentes, y funciona además como institución de educación continua para quienes no van a la universidad ni a institutos de enseñanza superior luego de salir de la escuela secundaria. En estos tiempos de economía globalizada, el Estado estimula el turismo y qué bueno que lo haga, pero olvida que uno de los atractivos de la actividad turística son los museos. En muchas naciones los museos constituyen una marca que los identifica. Tal es el caso del Museo de México con su Museo de Antropología y el del Oro en Bogotá. Poner nuestros museos en condiciones y no cerrarlos. Nombrar el personal competente y capacitarlos. Asignarles presupuestos. Publicitarlos e incluirlos en los circuitos turísticos para convertirlo en una valiosa institución de comunicación y educación debe ser una prioridad del Estado y contribuye con uno de los polos de desarrollo del turismo planteado por el gobierno. ¿Qué se puede hacer para que el Museo Antropológico vuelva a sitiar el honor en las actividades educativas y culturales del país? En diciembre de 2016 se cumplen 40 años de la inauguración de este museo, pero para desdicha y vergüenza se encuentra cerrado desde hace 8 años. Las colecciones arqueológicas, con excepción de las de orfebrería, que están en las bóvedas del Banco Nacional, reposan embaladas en algunas salas de la antigua sede del museo. Casi no existen las colecciones etnográficas porque en algún momento alguien dispuso tirarlas y otras por falta de mantenimiento se dañaron. Las condiciones del edificio impiden su uso como museo. Ante semejante situación, dejamos que el tiempo pase y no hacemos nada. Impedimos o limitamos que nuestros nietos y estudiantes conozcan la cultura material, la simbología de nuestros antecesores. Damos el mal ejemplo e impresión para estas generaciones y las futuras de que fuimos ineptos para reabrir como se merece este museo, o nos disponemos a trabajar, aunque sean con las niñas. Un museo virtual. Hoy día hay tantos recursos que utilizan la tecnología y que requieren poca inversión. Ese es el caso de los museos virtuales. Se conocen 4 tipos de museos virtuales. Me referiré a los que carecen de sede física y existen únicamente en Internet. Eso significa que se crearía un museo de antropología sin que mediara una exhibición previa, o se mostrarían algunas colecciones significativas. No competiría con el que posteriormente, y espero que en un año, pueda lograrse, el museo físico. Dice Cristóbal Macías, y lo cito,
que basta con disponer de un servidor web, un pequeño equipo informático que se ocupe del diseño y mantenimiento del site, otro de personas encargadas de los contenidos y, si es posible, el apoyo de alguna institución que respalde económicamente y dé prestigio al proyecto. Cierto, familia. Algunos comentarán, pero si en Patrimonio no contamos con profesionales de la tecnología, y es verdad, pero tenemos una universidad tecnológica y una universidad de Panamá que trabajarían después de un convenio entre partes para dar origen a un museo virtual. Se podrá agregar que no se tienen ni arqueólogos, ni historiadores, ni antropólogos en INAN, pero sí los tiene la Universidad de Panamá y el Instituto Smithsonian. Si hace 40 años se logró la colaboración de profesionales nacionales y extranjeros y se trajeron especialistas y técnicos extranjeros a ayudar en la concepción y montaje del museo, ¿cómo no lograr ponernos de acuerdo con estas y otras instituciones y buscar su respaldo profesional y económico? No es respaldado el Museo de Harvard, para citar un caso, por la universidad de ese mismo nombre. Voluntad, ganas de trabajar y servir son indispensables en estas tareas. Hoy contamos con profesionales, arqueólogos, antropólogos, museógrafos. Ya no se tendría la dificultad y el problema de los años 70. Entonces, hay que reunir a estos grupos y hay que luchar para volver a abrir este museo. El museo virtual, de esta manera, se convertiría en un recurso para el Museo Reina Torre de Araúz, como para otros museos, y podría ser permanente. No ríen el museo virtual y el museo real. En algunos casos pueden ser complementarios o sencillamente cada uno trabajaría a la diversas, pero todos convergiendo en un solo objetivo: contribuir en la formación y concienciación de panameños y panameñas y motivar, creando la necesidad de reabrir el museo. Divulgación en diversos medios sobre el contenido y actividades del museo. Ya conocemos que hay muchos motivos por los cuales físicamente el museo no está abierto, pero puede estar presente en muchas partes. Por ejemplo, en los pasillos del metro. Se puede determinar un día de la semana en el cual funcionarios de patrimonio histórico del museo, acompañados con guardias de seguridad, montan una exposición fotográfica o de 2 o 3 piezas o réplicas de ellas sobre un tema dado que podría ser alimentación, muerte, vivienda, entre otros. Se explican en 5 minutos y se responden a las preguntas que se hagan. Pueden montarse igualmente fotografías gigantes de las piezas del museo y se invita a una próxima apertura del museo. Otro ejemplo pudiera ser en los avances en los cines. En estos avances se da información sobre las próximas películas, algo de urbanidad sobre el comportamiento en el cine, y se pudiera incluir algún tema de la población antigua o de las actuales poblaciones del país. El antiguo recurso de los periódicos físicos es también valioso. Quizás escoger un día de la semana para publicar aspectos diversos del Panamá antiguo y actual, y el ya consabido recurso de la televisión y la radio pueden contribuir a que el museo se sienta aún antes de su reapertura. La reapertura, aunque sea de una sala, para conmemorar en diciembre el aniversario número 40. La adecuación de una sala, quizás la que originalmente fuera de síntesis, merece todo nuestro empeño y esfuerzo para que en ella se sintetice el origen, evolución y actualidad de la sociedad panameña y se reabra en diciembre. De esa manera nos estimulamos todos a concluir la reparación del inmueble en breve tiempo. Estoy segura que el gobierno actual, con su lema de Panamá primero, dispondría de los fondos necesarios para dar reapertura, de manera que entre sus muchos logros contara con esta reapertura y acabar de una vez por todas con la vergonzosa situación de que nuestros jóvenes de 18 y 20 años no conocen nuestro museo, porque desde su adolescencia ha estado cerrado y no se le ha podido abrir. Ofrecería además puestos de trabajo para muchos profesionales y técnicos que deambulan por la ciudad a la espera de trabajo. Hay que tener siempre presente que el manejo y administración podría darse a partir de un patronato,
cuyos integrantes tendrían claramente sus funciones definidas y rendirían cuenta políticamente al país. El título de la ponencia termina señalando un museo que fue y puntos suspensivos. Sí, lo reitero, hoy no existe, pero puede levantarse, puede renacer, no ya con la misma fuerza museográfica, pero el tamaño y calidad de sus colecciones permite un despliegue representativo de nuestro patrimonio. Debe incorporar nueva información, recurrir a la interacción haciendo uso de la tecnología, hacerse vivo, accesible, incluyente, competitivo con otras producciones culturales y sustentable. Lo único que yo sí pediría es que mantenga sus colecciones arqueológicas y etnográficas. Tener una institución que demuestre al panameño y la panameña quién es y cómo se originó esa identidad es fundamental. Los vientos de una mal entendida globalización nos encontrarían con suficientes fuerzas para resistir. Muchas gracias.